Muy buenas tardes, soy Javier Horacio Contreras Orozco y les doy la bienvenida a la presentación del libro La banalización de la verdad. Es un texto editado por las Universidades Autónomas de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y del cual tenemos el honor de platicar sobre el contenido de este libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este libro es un ensayo sobre la posverdad en los medios actuales y fue premiado en 2019 dentro del Premio Nacional de Periodismo, y principalmente uno de los objetivos de este trabajo es generar sobre todo una reflexión sobre cómo en el siglo XXI, en la tecnología digital, el concepto y el valor de la verdad ha ido tomando diferentes dimensiones, y esto nos ha generado pues un ambiente de desconfianza, de incredulidad y relativismo en lo que concierne precisamente a ver o a considerar lo que nosotros defendemos o peleamos o argumentamos de lo que es verdad. Creo que es un tema y un concepto que desde que el hombre es hombre, le ha preocupado. Sin embargo, ahorita tenemos la gran polémica, sobre todo en una actitud y en una duda, sobre todo, de que si lo negro es negro o lo blanco es blanco, o es según el color que uno quiera o que uno le acomode. Sí, bueno, primero agradezco enormemente la invitación a la presentación de este texto, que desde mi punto de vista no solo puede, sino que debe abordarse desde distintas ópticas. Por un lado, la cuestión académica, la periodística y por supuesto la de la audiencia, ¿no? Y creo que a las tres abona de manera significativa. El autor, Javier Contreras, mi maestro, colega universitario y muy querido amigo, escribe estos 4 ensayos que en conjunto creo que tienen como una de sus grandes fortalezas el hacer accesible para cualquiera un tema que es verdaderamente complejo, el tema de la posverdad y las implicaciones que este tiene no solo en la conformación de la opinión pública, sino también en la práctica periodística. Creo que es pertinente señalar lo valioso que tiene esta reflexión de alguien que desde las entrañas de la producción periodística no solo comprende, sino que también teoriza acerca de cómo los tiempos y los modos de la industria informativa y por ende, por supuesto, las audiencias han cambiado desde lo más profundo. Creo que una de las virtudes que también debemos destacar de este texto es su carácter eminentemente didáctico, pero que eso no significa de ninguna manera que sea simple. Al contrario, creo que pone de manifiesto la gran sensibilidad que hay en el autor, no solo para distinguir la inevitable revolución que se ha gestado en la forma de crear, de reproducir y de asumir la información, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en el espacio virtual, que también indudablemente pues ha ganado ya un terreno importante y que de forma acelerada pues ha privilegiado la inmediatez sobre la veracidad y pues a final de cuentas nos pone de cara a pensar en el futuro que tiene la industria informativa. Creo que cada uno de estos apartados toman un punto de inflexión que invita a esa reflexión profunda en torno de la propia concepción de verdad, ¿no? Pues bueno, yo soy Doani Domínguez Ortiz, también soy alumna y excompañera de trabajo del doctor Javier Horacio Contreras Orozco, pero además soy una convencida de que la escuela que forma Javier Horacio Contreras dentro de los medios de comunicación es increíblemente superior a la académica. Yo le decía siempre en la mesa de redacción, doctor, cómo me hubiera gustado ser alumna suya en las aulas, porque ser alumna suya aquí, en estos momentos, en el periódico es completamente complejo. Hoy estamos en la FIL de Guadalajara, que es una de las ferias por antonomasia más importantes de Latinoamérica, me atrevo a decir del mundo, y créanme decirles que la banalidad de la verdad, la banalización de la verdad, este último libro de Javier Contreras Orozco se lo voy a poner en términos llanos, un oasis
Yo le decía al doctor que cuando las personas decidimos, y él lo sabe, y los que nos dedicamos a esto lo sabemos, decidimos dedicarnos al periodismo, en gran parte lo hacemos por un afán que puede parecer romántico, pero que es profundamente humano y tiene que ver con dos pilares que son tremendamente sagrados. Uno es la búsqueda de la verdad y el otro es el interés por participar en la mejora de la sociedad. Son básicamente esos dos pilares. Ambos pilares se han visto sacudidos, lo dice el doctor Javier Horacio Contreras hace unos momentos, por la vorágine de los eventos, por la vorágine de las TICs, por el desarrollo de la tecnología. Así es de que en este libro tan reciente del doctor Javier Horacio Contreras, que como él menciona, ha sido ganador del premio otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, es eso, como llegar a una playa hermosa, que además está rodeada de respuestas, y como bien dice quien me antecede en la plática, por un mar de sencillez, que no por eso de simplicidad, que hay una gran diferencia. Y es que mire, en esta incredulidad, en esta era de la incredulidad, como así lo llama el doctor Javier Contreras en su libro, la verdad se vuelve invisible ante los ojos de quienes la tienen enfrente. No solo eso, la pueden tocar, la pueden oler, la pueden sentir, la pueden ver, pero deciden, y lo enfatizo, deciden no verla. Ese dicho de no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, aquí en la banalización de la verdad está totalmente claro. Por ello, enunciar que esta decisión que el doctor llama autismo cognitivo voluntario no puede estar mejor utilizado. Al vivir en un tiempo en donde la masa humana decide abstraerse de la verdad, como aquel que llega y se encierra en su cuarto para tratar de escuchar solamente su voz, repitiendo lo mismo una y otra vez, convenciéndose de lo que ella cree. Y no lo hace solo una vez, lo hace una y otra, y lo hace tantas veces, hasta que el cuarto le regresa en su eco lo que él se dice a sí mismo, como producto de una creencia de lo que percibe de la realidad, que no de la realidad. Ay, nomás como entrada, ¿por qué fascina este libro, doctor? Bien, paradójicamente hablamos de que y presumimos que estamos en la sociedad de la información. Otros presumen, otros países más desarrollados en la sociedad del conocimiento. Creo que eso todavía no llegamos nosotros tanto, pero sí en la sociedad de la información. Sin embargo, la paradoja es de que estamos en una sociedad de la mentira, lamentablemente. Claro, no lo asumimos como tal. No tenemos la honestidad de decir que es una sociedad de la mentira, sino le hemos bautizado con un término pues muy rimbombante. Estamos en la posverdad. Y esa posverdad, lógicamente, ni remotamente es algo más allá de la verdad. No es una metaverdad como podríamos pensar o como al principio se podía confundir. No, simplemente estamos precisamente banalizando la verdad y la estamos mandando al rincón donde la estamos planteando como un hecho alternativo, un hecho alterno, que fue cuando empezó precisamente a crearse ese término de posverdad. ¿Qué es? Que ya nos interesa simplemente que sea verdad o que no sea verdad. Simplemente lo estamos planteando que es algo diferente a la verdad, que no le llamamos verdad, que no nos interesa tampoco que sea verdad, sino simplemente hablamos de una posverdad. Y por supuesto que en todo este fenómeno, el papel de las redes sociales ha actuado pues para bien y para mal. En este caso, se asume que abundan sobre todo para generar esta posverdad por la facilidad que tenemos todos los seres humanos ahora con un aparato con una doble función, un aparato que es emisor y receptor, que podemos hacer maravillas para bien y para mal. Y entonces, ahorita lo hemos usado estos receptores precisamente como los principales creadores, como las principales fábricas, lamentablemente, de esta posverdad, donde no nos interesa ya la verdad como tal. Y entonces escuchamos muchos términos y le estamos dando una categoría de certeza cuando decimos, es que lo vi en un meme, es que salió en el Face,
es que me lo mandaron a mi correo, es que lo vi en las redes, pero con eso le estamos dando la categoría como si realmente ya fuera cierto. Y eso lógicamente es lo que ha generado y ha acelerado mucho el relativismo que estamos viviendo. Yo lo comento muy seguido, y lo siente uno en la academia, con los alumnos de periodismo, con los alumnos de comunicación, cuando hacen una pregunta muy simple de que qué consideran o qué es para ellos la verdad. E invariablemente la respuesta al 95% de estas nuevas generaciones siempre es la misma. La respuesta es depende. Depende de qué yo considere verdad y qué considere yo mentir. Y entonces desde ahí, pues ya entonces empezamos con un serio problema de conceptualización, de definición de conceptos, y entonces pues no podemos, lo que no podemos definir, lo que no podemos identificar, pues no lo podemos comprender. Esta es otra de las partes de las reflexiones precisamente de este libro de banalización de la verdad. Sí, digo, y retomando su comentario, creo que le ha dado de nuevo en un punto importante, ¿no? Que es una banalización y es una relativización también de la verdad desde la opinión pública, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, y me voy a regresar un poco a esta cuestión de lo académico, porque creo que los temas que se abordan en estos 4 ensayos pues son temas de interés estrictamente académico y que interfieren o intervienen directamente también para la formación de los nuevos periodistas y de las nuevas generaciones, las nuevas personas que se van a hacer cargo de la producción y transmisión y difusión de la información y por ende que de alguna u otra manera pues van a contribuir o no a que la verdad siga siendo banalizada, ¿no? Si bien es cierto, como lo señalaba Habermas, que los medios de comunicación han sido intermediarios entre los lectores o los usuarios, los individuos y los hechos que ocurren fuera de su alcance inmediato y que de alguna manera eso ha hecho o ha contribuido a la conformación de la opinión pública o de la visión de las masas. También es cierto que en lo reciente las redes sociales han desplazado de alguna manera esa función que podían tener los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces ahora esta fuente fundamental en la que se han convertido las redes sociales, pues también ha contribuido en esta transformación que se tiene del propio concepto de verdad, donde ya no nos basta o ya no es tiempo de decir que algo es cierto porque lo vimos en el periódico o que algo es cierto porque lo dijeron en la tele, que en tiempos no tan lejanos pues era como nuestra fuente primordial. No, si había un rumor decíamos, no, pero sí es cierto porque ya salió en la tele. O sabes que si lo escuché en el radio o lo vi en el periódico, entonces eso quiere decir que es cierto. Y ahora no, ahora la verdad desde su concepto ha sido relativizada precisamente porque hemos tenido verdades segmentadas, verdades que ya son para ciertos grupos simplemente porque son afines en cuanto a creencias o a ideologías. Y esa desconfianza que se ha generado a nivel social hacia los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales hacen que se haya transformado también la fuente de información de la que yo confío o de la cual yo me baso para conformar mi propia visión y por ende la visión pública, la opinión de las masas, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha reforzado o lo que se refuerza más que la verdad o la objetividad en la información que recibimos del mundo que tenemos fuera de nuestro alcance inmediato, ha sido sustituido en cierta medida por la necesidad de un sentido de pertenencia y justamente la afinidad, perdón, que podemos tener en cuanto a nuestras creencias y nuestras opiniones. Entonces creo que reflexionar en torno de estos puntos resulta fundamental también para la formación de los nuevos profesionistas de la información. Yo voy a tratar de hacer un match entre lo que dice el doctor Javier Contreras con lo que dice Mónica Guevara con lo que dice la banalización de la verdad, porque creo que todo cae como cascada, como fichas de dominó. Y es que es ahí exactamente en donde empieza el doctor Javier Contreras esta participación, donde empieza el largo peregrinar de todas aquellas y todas aquellas personas que nos tratamos de basar en que sea la verdad la que hable,
que sean los hechos los que nos digan, que sea lo concreto, lo sólido, lo irrefutable, lo inmutable de los hechos, lo que nos permitan llegar precisamente a llamarle a una verdad, verdad. Porque los choques son tremendos, como trenes descarrilándose entre los hechos, la realidad, la verdad, la percepción, las consecuencias, y caemos en esos absurdos de es que esto es cierto porque lo vi en un meme, a ese grado. Entonces, el tiempo del exceso de información, en este tiempo en el que vivimos, las posibilidades son infinitas en el tema de la combinación y la permutación en los resultados de la percepción, y no nada más de eso, sino de la percepción de una persona a otra, hasta que pasa algo que también lo menciona el doctor en este libro. Llega un momento en el que se encuentran y se reconocen y coinciden las personas que tienen la misma percepción de un hecho. Y esa percepción de ese hecho ya no es la realidad, ya no es la verdad. ¿Pero por qué coinciden? Y lo dice muy bien el doctor. Coinciden porque cae la bola de su ruleta mental en una casilla, ya sea negra o ya sea roja. Como lo menciona, atrae la homofilia, es decir, aquello que nos hace sentir identificados. Y para algunos serán los que se basen en el pensamiento de la percepción negra, mientras que otros serán los que se basen en el pensamiento de la percepción roja. Luego, entonces, el problema no es navegar con la negación caprichosa, lo menciona el doctor, o con la soberbia intelectual o la aberración emocional, como lo dice en su libro. El asunto es que la bola ya cayó en su casilla, sea negra o sea roja. Entonces, se nos complica porque si a esto le sumamos que la bola ya cayó en una casilla y no se va a mover de ahí, y que la ruleta mental da vueltas y vueltas hasta distorsionar el cuerpo del conocimiento de las personas, lo voy a poner con toda proporción guardada, como aquella o aquel que cae en drogas. En este caso, las drogas serían el cúmulo de información desordenada, mal categorizada, que no está comprobada e imprecisa, pero que es mucha y que hace que las personas se pierdan. Por ende, ante dicho trastorno, la verdad es imposible no solo de creer, sino de notar, de ver. Entonces, lo que se vuelve obvio es lo inverosímil, lo falso, lo inexacto, lo sustentado en mis filias o en mis fobias, en aquellas personales, lo cual es un caldo de cultivo idóneo para atravesar por lo que yo llamo el Valle de las Sombras, en el que desafortunadamente nos encontramos y que además también se exacerba de manera importante en épocas electorales, es mayormente en ellas, pero lo vivimos prácticamente todo el tiempo. Y entonces perdemos uno de los valores que nos dan sentido como seres humanos, que no es otro que la verdad. Entonces, en vez de seguir en aquella plácida y paradisíaca playa que yo les hacía imaginarse, donde el doctor Contreras nos brinda respuestas, sencillez y realidad, a la que de una u otra forma la balsa que el libro de la banalidad de la verdad nos trata de conducir, es entonces el Valle de las Sombras el que va ganando una vez más la batalla, repito, por un ejercicio volitivo de toda la sociedad en su conjunto. Yo en esta última participación quería remontarnos brevemente al filósofo griego Platón, que de una manera pues visionaria o con los elementos, los argumentos y las posibilidades que tenían en siglos antes de Cristo, con su famosa alegoría de la caverna, nos planteaba y nos trataba de explicar de una manera pues muy gráfica su concepto que tenía muy claro de lo que era la realidad y lo que eran las apariencias. Y desde ese entonces él ya tenía perfectamente identificado cómo los seres humanos nos convertimos en esclavos de nuestros sentidos y cómo los seres humanos no accedemos fácilmente a la luz, en este caso a la verdad, y no fácilmente logramos liberarnos de esa esclavitud para llegar a la luz o llegar al conocimiento, que era parte de toda su teoría del famoso mundo de las ideas. Y separaba claramente lo que es desde el nivel más bajo del conocimiento hasta el nivel más alto del conocimiento, donde el nivel mínimo era el mundo de las apariencias. Y el mundo de las apariencias
se reflejaba en la opinión, en las opiniones de nosotros. Ese era el nivel más bajo del conocimiento, la opinión, la doxa famosa. Y luego ya gradualmente, a través de los sentidos, de la imaginación, del pensamiento, de las ideas, se llegaba al conocimiento de las ideas, que era la verdad, era el modelo perfecto, el modelo completo, el modelo ideal. En este siglo XXI, tomando esa alegoría de esa caverna de Platón, ese concepto de la doxa contra el conocimiento, resulta que estamos exactamente a la inversa. Ahora parece ser que lo más importante en este mundo es la opinión, es el mundo de la opinocracia, es la dictadura o es el poder de los opinadores, que por supuesto no tiene absolutamente nada de malo, es excelente la libertad de expresión, pero ojo, no confundamos la opinión con el conocimiento, porque la opinión al fin de cuentas se basa en los sentidos y se basa en nuestros gustos, y es muy válido. Lo que a mí me guste, lo que yo sienta, lo que yo vea o oiga, es correcto y lo siento, pero no lo puedo imponer como una verdad. Y el problema de que ahora estamos viviendo precisamente relacionado con la posverdad es de que esa opinión, esa opinocracia, se ha impuesto como alternancia de la verdad. Eso es lo grave. De tal manera que mi conclusión sería que ahorita en estos tiempos pareciera ser que la verdad molesta, mientras que la mentira seduce, porque es más agradable una mentira, un rumor, una fake news que una verdad. Digo, aquí continuando, después de esa espléndida comparación o analogía con la alegoría de la caverna, ¿no? De Platón. A mí me llama mucho la atención y me parece interesante esa reflexión que hace el doctor Contreras en cómo de manera voluntaria hemos decidido vivir en la sociedad de la mentira, en la sociedad de la posverdad. El que ya no es necesario que las instituciones o los gobiernos totalitarios se valgan de la censura o de maquillar la realidad para transmitir su propia verdad a la sociedad, sino que ahora lo hacemos de forma voluntaria, es decir, nosotros hemos decidido que la verdad pase a un segundo término para darle paso a la indiferencia, ¿no? Que a final de cuentas valida la mentira. Eso nos lleva, además, a reflexionar en que si bien el periodismo, por definición, es un proceso de reconstrucción de la realidad social, donde tienen que ver los procesos de selección, exclusión y resumen de la información que va a publicarse para llegar a las masas. Esto depende tanto del conocimiento de los periodistas, de sus actitudes políticas, de los lineamientos de sus casas editoriales, pero solía haber una preocupación por la objetividad y la verdad que se ha banalizado de igual forma que se ha banalizado la mentira. Es decir, ya no nos preocupa la circulación de las noticias falsas, nos hemos acostumbrado a ello. Y como bien decía el doctor Contreras, la opinión personal pues ha desplazado la credibilidad de los medios. Importa ya más la forma que el fondo, ¿sí? La incorporación y proliferación de las tecnologías de la información obviamente han apuntalado precisamente esta parte donde su operación refuerza la posverdad y por ende el posperiodismo. Es decir, los principios de rigurosidad que tenían como base o que la base periodística tenía, pues la verdad es que ya no es, sino que estamos ahora en una encarnizada competencia por clics, por likes y por demás reacciones emotivas, lo que nos lleva a entender que los medios digitales hayan ganado un terreno tan fuerte para ello. Como decíamos hace rato, se acabaron los tiempos de dar la información por cierta porque lo dijeron en la tele con Jacobo, sino que ahora a final de cuentas tendrá que ver con nuestra propia percepción personal. Para cerrar mi participación, creo que este libro nos permite ver que ante este desolador panorama, pues Javier Contreras a final de cuentas nos brinda una luz. Recordemos que no hay medias verdades ni verdades objetivas. Y creo que la reflexión crítica y la actitud de cuestionamiento de los actores sociales sería la que nos lleve a recuperar a la verdad como un principio fundamental. Muchas gracias.
Creo que me toca cargar sobre mis hombros el trabajo más pesado de esta presentación. Discúlpame, Mónica, discúlpame, doctor. Voy a tratar de hacer un cierre donde involucremos todo lo que acaba de mencionar el doctor, todo lo que acabas de mencionar, Moni, más todo lo que en realidad representa el libro. Y para esto le cuento una historia 100% real. Cuando comencé en esto del periodismo, precisamente al lado del doctor Javier Contreras, allá en el 2000, era muy recurrente algo más o menos como esta plática. No, Doani, a ver, entienda. No le estoy diciendo que su nota está mal. Lo que le estoy diciendo en resumen es que ese último párrafo tiene que subirlo, debe de ser el primero. Y entonces, si usted hace eso, yo imprimo su nota tal cual. El director del entonces periódico en donde trabajábamos, él y yo, hoy el periódico más longevo de Chihuahua, trataba de educarme. Lo importante era el qué, no el cómo. Pero la batalla que ganó conmigo el doctor Contreras en aquel 2000 nos demuestra que es una guerra que hoy, en 2021, 21 años después, se va perdiendo en la sociedad donde nos encontramos en estos momentos, justamente porque no voy a usar términos tan fuertes como la mentira, como las medias verdades. Yo lo voy a llamar donde el cómo le va ganando al qué. Y en ese sentido, ese qué, ese hecho, que es la materia prima del periodismo, es nuestro motivo de existir. Entonces, en el trabajo reporteril, es muy fácil que se nos pierda, y parto de los que nos dedicamos a eso. Ya olvídese usted de una persona que se dedica a otra cosa. Los que nos dedicamos a eso nos podemos confundir, como me pasaba a mí cuando empezaba en esto, ante la emoción de un suceso donde nos supera la importancia de la opinión de la señora que vio aquel choque, o donde nos supera la emoción de aquel niño que vio que se llevaban a su mamá, nos vence, nos rebasa a el hecho principal y frío que tenemos que trasladar desde la circunstancia que ocurrió hacia el medio para que así lo admita, lo acepte la sociedad. Y es un error tan frecuente que no es de extrañarse que poco a poco una sociedad completa se conduzca también como un reportero nuevo, más por la calidez del valor emotivo de una fuente que por la fría crudeza de un hecho simple, desprovisto de muchas cosas, menos de un valor sagrado, la realidad. La realidad entonces ha sido desplazada por la percepción, lo dijeron antes de mí, la opinión, la suposición, la repetición sin comprobación por la pura y simple forma de ver las cosas de alguien que puede abstraerse de la realidad para sumergirse en su propia percepción. Y no solo en la suya, sino en la de los demás, que piensen más o menos parecido a él o a ella, de acuerdo a su homofilia, porque esas personas se acercan y entonces está repitiendo lo mismo desde esa percepción sesgada. Al final de la banalización de la verdad de este libro, el doctor Contreras, no sin sentido del humor, por cierto, porque es un libro en donde de verdad uno pasa de la risa a la preocupación y en algunos puntos hasta el llanto. Hay profundas preguntas perturbadoras, pero que cito a Mónica y cito a Javier Contreras. Nos enseñan que está la luz allá al final del túnel y nos sentencia el libro. O se vuelve al rigor periodístico o el posperiodismo será una realidad de la posverdad y no sabemos qué nos depara el destino. Pero sea lo que esto fuere, lo mereceremos sin duda. Y remata con la esperanza en voz de Albert Medrán. Aunque la mentira se vista de posverdad, mentira se quedará. Es labor propia de la academia, de los medios de comunicación, de las instituciones, pero sobre todo del periodismo, el ser precisamente esa luz al final del túnel, que con rigor regrese a la necesidad imperiosa de cotejar, contrastar, cuestionar, comprobar, verificar y tratar de conocer la verdad hasta donde nuestra condición humana y nuestra inteligencia nos lo permita. Pero en el gran público, en las sociedades del mundo, también. Esa, personas que nos escuchan, es la esperanza con la que concluye Javier Contreras Orozco, La banalidad de la verdad, y ha sido un verdadero honor y un placer, Mónica, doctor Javier Horacio Contreras Orozco, participar de esta lectura y de esta presentación de un libro que no tiene desperdicio, verdaderamente de lectura de consulta continua para los que nos dedicamos a esto, pero principalmente para los que no se dedican a esto. Muchas gracias.